saludándolos nuevamente en su programa Un Regalo Divino con Momentos de Reflexión. Aquí estamos nuevamente con ustedes en los temas de conciencia humana y espiritual que estamos compartiendo en este programa y que pues les invito a que nos acompañen todas las semanas. Vamos a tener temas diferentes. El tema de ahora va a estar muy interesante. Ya el invitado que viene a compartir con nosotros esta noche es un tema con el cual debemos de hacer conciencia, y para eso es que tenemos este programa, para compartir temas de despertar de conciencia humana y espiritual, como es el programa, y que pongamos atención, ¿verdad?, a cosas que son muy importantes en la vida. Esta noche pues vamos a compartir este tema que se llama Despertar Espiritual a través de los 12 pasos. Pero antes de continuar, ¿verdad?, con la presentación de nuestro invitado, les quiero recordar que mi libro Un Regalo Divino con propósito está a la venta en Amazon impreso, y también lo pueden obtener digital. Y también el audiolibro Un Regalo Divino, que es de temas de conciencia humana y espiritual, como también el libro, está también en Amazon y lo pueden encontrar digital. Así que los invito, en estos tiempos que vamos a tener de fiesta, lo pueden obtener para usarlo como regalo. Y también los invito a que estén pendientes de los eventos que vamos a tener primero Dios pronto, para poder tener patrocinadores para la fundación Un Regalo Divino, y les hablaré luego, ¿verdad?, de los propósitos que tenemos con esto. Todo va junto y bueno, se los estaré anunciando en este programa. Ahora les voy a presentar al invitado que tenemos esta noche, con el cual vamos a compartir un tema que yo no lo conozco, ¿verdad?, con una experiencia, pero sí me interesa mucho compartir este tipo de temas, porque por una razón, cuando yo saqué mi audiolibro, el primer lugar que por cosa de Dios yo fue con estas personas, ¿verdad?, a escuchar este tipo de temas. No les quiero decir mucho porque esta persona que tenemos ahora, nuestro invitado, va a contar, ¿verdad?, su historia, y entonces van a comprender de qué se trata este tema. Pero yo llegué por una razón a estos lugares y compartí, me apoyaron mucho y aprendí mucho, y me di cuenta que esto es importante para la sociedad, tener más información acerca de estos temas y de estas experiencias. Por eso estamos compartiéndolo y lo agregué, ¿verdad?, a este programa. Entonces pasamos con nuestro invitado. Buenas noches, mucho gusto, ¿verdad? Buenas noches, sí. Y que hayas aceptado de venir aquí a compartir, ¿verdad?, tu historia y testimonio también de vida, para poder ayudar, ¿verdad?, a otros. Con las experiencias que nosotros tenemos, ¿verdad?, ayudamos a otros. Pues muchas gracias, Margarita, por la invitación. Yo me llamo Arturo y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que fueron los que desarrollaron los 12 pasos por primera vez. Aunque los principios en los que están establecidos estos 12 pasos son muy antiguos. Pero como 12 pasos es algo original de Alcohólicos Anónimos, ¿sí?, como las 12 tradiciones y muchos otros conceptos. Pero el cofundador, Bill W., los dividió en 12 pasos, ¿sí? Entonces, y el camino es el despertar de la conciencia, un despertar espiritual, que cualquier ser humano, independientemente si es adicto o no, puede desarrollar a través de estos 12 pasos. Estos 12 pasos los aplican muchísimas comunidades
de autoayuda, los han adoptado como plan de recuperación, ¿sí? Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Comedores Compulsivos. Son cientos de agrupaciones que han adoptado los 12 pasos. Porque no solo es el problema de la adicción, de la sustancia, sino que es simplemente la sustancia, sea alcohol, droga, comida, neurosis, es solamente un síntoma de una enfermedad que es espiritual. Entonces, a través de estos 12 pasos, cualquier persona que tenga el deseo lo puede practicar, lo puede desarrollar en su vida diaria. Eso es más o menos una introducción muy corta. Y muy interesante, porque en mi caso, ¿verdad? Que pues yo no he tenido, ¿verdad? Esta enfermedad, porque es una enfermedad, ¿verdad? El alcoholismo. Inmediatamente que yo saco el audiolibro, ¿verdad? El primer lugar que yo asisto, ¿verdad? Y que me invitan fue, ¿verdad? A un grupo, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos. Y yo me preguntaba, bueno, o sea, ¿por qué vine acá, verdad? Si yo no tengo esa enfermedad. Pero después comprendí que como mis temas son, ¿verdad? De conciencia humana y espiritual, en el propósito de Dios estaba que yo fuera a un lugar así para que aprendiera, porque todas las cosas, o sea, que Dios nos pone en el camino, tiene una razón de ser, y a veces nosotros, ¿verdad?, nos hacemos renuentes y no entendemos de que Él nos está mandando la ayuda o el conocimiento por una razón, ya sea para nosotros, o sea, para que ayudemos a otras personas, o porque alguien de nuestra familia nos puede necesitar, o un amigo, o quien sea. Y como acabas de mencionar, ¿verdad?, estos 12 pasos se practican en diferentes grupos, ¿verdad? Y también tuve esa experiencia porque me fue llevando todo. Después visité los grupos, ¿verdad?, de Neuróticos Anónimos. He estado también en grupos de comelones compulsivos, y también en la otra que tienden de Al-Anon. He ido a conferencias de ellos, y es una cantidad de información y de ayuda, ¿verdad?, que proveen a las personas. Inclusive puedo decir, ¿verdad?, que los 12 pasos van como de la mano con una guía bíblica, ¿verdad?, porque se trabaja lo espiritual, el desarrollo espiritual, y también se entiende que son los defectos de carácter, ¿verdad?, que todas las personas tenemos. Se comprende más, ¿verdad?, cómo cuando uno tiene el espíritu lastimado, cómo afecta, porque el espíritu está unido a la mente del ser humano. Entonces, yo aprendí mucho y no me negué a eso, porque hay personas, ¿verdad?, que dicen, oh no, yo no tengo problema con adicciones o con una enfermedad, o si no, pues con lo de Neuróticos Anónimos dicen, no, yo no soy neurótica, yo no necesito nada de esto. No se dan cuenta, ¿verdad?, que todos estos lugares tienen un potencial bárbaro para ayudar a las personas, porque el ser humano, ¿verdad?, por la mente de nosotros, somos muy débiles, ¿verdad?, los pensamientos, las emociones y todo, y nos pueden llevar a circunstancias, ¿verdad?, bien difíciles que nos hacemos también. Ahí está el grupo también de los codependientes, ¿verdad?, que también hay mucha gente codependiente y no se da cuenta. Y visitando estos lugares se van a dar cuenta de que tienen ese problema. Pero bueno, sigue con lo tuyo. Yo solamente quiero compartir, ¿verdad?, de que yo he aprendido mucho y puedo tener empatía también con las personas, porque entiendo, ¿verdad?, que esto es un problema de los humanos, ¿verdad?, porque somos seres emocionales y espirituales. Entonces tenemos que aceptar la ayuda, ¿verdad?, porque ahí está la ayuda. Sí, de hecho estos principios
son sacados de un grupo que se desarrolló en los años 20, del cual era líder Frank Buchmann. Era un hombre que obtuvo su despertar espiritual cuando iba hacia Europa en un tren. Pero él era líder de los grupos Oxford. Los grupos Oxford era una comunidad religiosa que intentaba practicar los principios de los cristianos del primer siglo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona Alcohólicos Anónimos, que fue la primera agrupación que empezó a desarrollar esto? Resulta que en ese grupo Oxford llega un amigo del cofundador de Alcohólicos Anónimos, que se llamaba Evie Thatcher. Evie Thatcher logra parar de beber ahí, y aunque no estaba muy convencido de algunos conceptos, pero él se mantuvo sobrio. Y a él se le ocurre ir a visitar a su amigo, el cual estaba en una situación terrible de alcoholismo. Pero él ya llevaba algo que había recibido de los grupos Oxford. Los grupos Oxford practicaban unos conceptos. Cuando Evie Thatcher lo visita, pues Bill no lo había visto en su vida sobrio. Fue algo muy impactante, que Bill lo describe en el libro Alcohólicos Anónimos. Ver a ese hombre sobrio, pues fue algo muy impactante. ¿Cómo lo había logrado? Y Bill y Evie Thatcher le empezó a transmitir los conceptos, ¿ya? No existía Alcohólicos Anónimos, pero Bill W. ya estaba siendo tratado por un médico que era director general del hospital, uno de los hospitales más grandes de desintoxicación en los Estados Unidos, que se encontraba en Nueva York. Cuando el cofundador de Alcohólicos Anónimos llega con este doctor, él aprendió la teoría que el doctor había desarrollado, porque este médico había atendido a más de 20,000 alcohólicos y adictos a las drogas, y se dio cuenta que en ellos había una característica que se repetía, ¿sí? Que cuando empezaban a beber no podían parar, ¿sí? Pero también tenían algo en su mente, la idea fija de que podían controlarlo y lo podían disfrutar. Entonces, a eso le llamaba obsesión. Y a la parte física el doctor le llamó alergia. Entonces, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las alergias porque nuestro cuerpo, cuando introducimos alguna sustancia, alguna comida, reacciona negativamente. ¿Sí? Yo he escuchado de gente que cuando, por ejemplo, come algunos mariscos, se le cierra la garganta, se hincha, se inflama. El cuerpo rechaza el alimento. De hecho, cuando introducimos cualquier cosa echada a perder o alguna sustancia mala para nuestro cuerpo lo rechaza o reacciona. En este caso, la alergia, en lo que se refiere a la droga y al alcohol, es algo contrario. El cuerpo lo recibe muy bien y pide más. La alergia no es de rechazo, sino de aceptación. El cuerpo, por eso la gente dice, ¿cómo le puede caber tanto alcohol a esa persona? ¿Por qué no puede tomarse 2 o 3 cervezas o 2 o 3 copas? Porque cuando introduce esa sustancia a su cuerpo, el cuerpo reacciona, se pone en movimiento la alergia y lo domina a la persona. Por eso la gente normal no puede comprender por qué se emborracha, por qué si tiene un buen trabajo, por qué si está joven, por qué si tiene una familia muy, muy encantadora,
no se pueden entender por qué esta persona no puede parar de beber. Y el médico se dio cuenta de eso al estar tratando a mucha gente, a muchos adictos. Desarrolló una teoría, ¿ya? Y fue el primer médico, de los primeros médicos que diagnosticó que el alcoholismo es una enfermedad, no es un vicio. No es que las personas que beben se hacen tontas o son irresponsables, no. Reaccionan a la sustancia que introduces y la sensación es tan evasiva, tan fuerte, que uno no puede parar aunque quiera. Va más allá de la voluntad. Va más allá de la voluntad del ser humano, no puede parar. Y a controlar la vida de las personas. Entonces, la gente que vive alrededor también está, de alguna manera, aunque no beba, por eso decíamos, la negación de los familiares es, yo nunca he bebido, pero ha vivido con un enfermo alcohólico. En Al-Anon, que es el grupo de la familia, tiene un libro que se llama Contagio Familiar. El alcohólico contagia a muchas personas. Puede contagiar sin que la persona beba a un familiar, a su patrón, a un amigo, a mucha gente a su alrededor. ¿Cómo es este contagio? Las personas se preocupan demasiado en él. Cuando lo ven yendo a la cantina o a la licorería, que va por más alcohol, les dicen, ¿por qué lo vuelve a hacer? Si sabe que la semana pasada o días anteriores se puso tan borracho que chocó, o se puso tan borracho que no fue a trabajar, o se puso tan borracho que deja todo. La gente no, porque la gente no sabe que esto es una enfermedad. Y una enfermedad, como cualquier enfermedad, tiene un tratamiento. El tratamiento para los enfermos adictos al alcohol, a las drogas, son los 12 pasos. No se puede aliviar con consejos, ni diciéndole ya, ni con regaños. ¿Cuántos regaños y buenos consejos reciben los alcohólicos? Muchísimos. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, ya no sé qué hacer, ya le dije, ya lo regañé, ya hasta lo corrí de la casa, y no entiende. Porque esa no es la solución. Porque la gente piensa y cree que esto se va a solucionar con eso. Y es algo, ¿verdad?, muy interesante, porque la negación de cualquier situación que nosotros tenemos, ¿verdad?, eso nos impide, ¿verdad?, el despertar de conciencia. Así es que cuando tenemos negación a algo, no, yo no soy así, o yo esto, en lo que sea, la negación nos impide eso, lo que es el despertar de conciencia. Nosotros mismos no le damos cabida a eso. De hecho, el adicto o el alcohólico no llega, o sea, tarda mucho en su tratamiento porque los familiares lo rescatan. Siempre lo están tratando de rescatar. Entonces muchos tenemos recuerdos de un padre alcohólico que de repente lo íbamos a buscar a la cantina, o lo sacábamos de aquí, o lo sacábamos de tal lugar. Entonces, y no los dejábamos que toquen fondo, ¿sí? O sea, que se den cuenta que ya su manera de beber no es normal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros ya tenemos esa enfermedad? Cuando perdemos el control. Es la pérdida de control, aunque no haya consecuencias. Porque desafortunadamente muchos de los que empiezan y muchos de los alcohólicos, como no tienen consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Caídas a la cárcel, accidentes, pérdidas de trabajo, la familia, todo eso son consecuencias. Pero ya desde muchos años atrás, esta persona ya había perdido el control. Entonces la enfermedad del alcoholismo consiste en la pérdida de control. Y ahí caemos a veces en un tema de decir qué es lo normal y qué es anormal.
pues lo normal es que una persona se tome 2, 3 tragos y se vaya. Pero ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Que empieza a beber y no puede parar. Y aquí muchos se van a justificar la negación, lo que decías, Margarita. Yo todavía trabajo, a mí nadie me da para beber, yo soy muy joven, o yo soy O yo puedo controlarme. o yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Hay negación, ¿sí? Entonces, y a veces la sociedad o la familia contribuye a esto. De repente yo vengo de un pueblo donde lo normal era que la gente esté borracha, que la gente beba en exceso. Eso es lo normal. Y se ha hecho tan normal que la gente piensa que así es. Y no podemos salir de ahí. No podemos buscar la ayuda. ¿Sí? Yo he platicado con muchos compañeros, muchos alcohólicos, que ya llegaron con muchos años, desafortunadamente, pero cuando empezamos a ver esto, se dan cuenta desde que muchos años, 20, 25 años atrás, ya habían perdido el control. Solamente que no pudieron llegar a un lugar donde les pudieran dar la ayuda. Alcohólicos Anónimos también es preventivo. Evitar tanto sufrimiento a él mismo o a ella, porque es de hombres y mujeres, tanto a sus familiares, evitar accidentes, evitar tantas cosas, y a veces desafortunadamente el alcohólico llega cuando ya lo perdió todo, cuando ya la gente ya lo detesta, ya no lo aguanta. Pero también queremos decir que si la persona tiene el deseo sincero de dejar de beber y practica los 12 pasos, puede tener un resultado y un despertar de la conciencia. Que nosotros el paso 12 de los 12 pasos dice, después de haber practicado estos 12 pasos, obtenemos un despertar espiritual. Es el resultado de los pasos, el despertar de la conciencia. Llevamos este mensaje a otros y practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Qué principios? El amor, la bondad, la cortesía, ¿sí? La sinceridad. Son principios espirituales que cualquier ser humano puede desarrollar. Es muy interesante porque yo asistiendo a esos grupos me di cuenta, ¿verdad? Y por eso se me hizo muy interesante compartir este tema. Muchas personas en la sociedad, ¿verdad? Que no saben que esto es una enfermedad, a veces marginan a personas porque saben, ¿verdad?, que esta persona ha sido alcohólica, o lo ven, ¿verdad?, como de menos, dicen, no, y les quitan también credibilidad en ellos, dicen, no, yo no puedo creer en esa persona porque ha sido alcohólico. Entonces, yo que he asistido, ¿verdad?, a los grupos y he analizado, ¿verdad?, a las personas de los grupos y he aprendido y los he analizado, me he dado cuenta que en estos grupos hay hombres que salen reconstruidos, con un crecimiento espiritual que hombres que no son alcohólicos afuera no lo tienen. O sea que a través de los 12 pasos llegan a crecer tanto como seres humanos, ¿verdad?, y seres espirituales, que llegan a ser buenos padres, buenos maridos, buenos seres humanos. Entonces, aprovecharon la oportunidad, se transformaron y también llegan a ser buenos empresarios, ¿verdad? O sea que debemos de quitar, ¿verdad?, esos mitos de que porque es, ¿verdad?, una persona que fue alcohólica, no puede cambiar, no puede dejar eso, ¿verdad?, y transformarse. Porque yo he visto y conozco a varios, ¿verdad?, hombres y mujeres. Entonces, y como hablamos al principio, ¿verdad?, las adicciones no son solo el alcoholismo.
hay cantidad de adicciones, hay personas que no necesariamente tienen que ser, ¿verdad?, alcohólicas, hay adicciones, ¿verdad?, hasta en gastar dinero, en ir a los casinos, en tantas cosas que, ¿verdad?, que la gente no le da importancia porque se enfocan más en una persona que es adictiva al alcohol o adictiva a drogas y cosas así. Pero hay cantidad de adicciones en el ser humano, ¿verdad? Porque somos, ¿verdad?, seres emocionales, muy sensibles, podemos caer en una situación así. Ahora, otra cosa, no hay que ser tan duro, ¿verdad?, en la sociedad para juzgar a las personas, porque uno nunca sabe si puede tenerlo en la familia o puede tenerlo, ¿verdad?, en la pareja. Uno nunca sabe. La vida es vida y uno puede estar expuesto como alguien de los miembros de la familia. Pero sí, muy interesante, y gracias a Dios que existen estos grupos, ¿verdad?, porque de otra cosa que me di cuenta que en estos grupos se practica mucho la hermandad. Sí, principalmente porque parte del tratamiento es llevar estos conceptos o estos pasos a otra persona que está sufriendo. Por eso se ha creado es una comunidad de hombres y mujeres, dice nuestro enunciado, que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. ¿Cuál es el problema común? Es la impotencia, la falta de poder. Entonces, los que somos adictos a cualquier situación, hay un doctor de la Ciudad de México, el doctor Elizondo, que pone tres, hay tres adicciones: a sustancias, ¿sí? Puede ser cualquier medicina, pastillas, alcohol, droga, cualquier. La otra adicción es adicción a conductas, lo que decíamos, a jugar compulsivamente, a comer compulsivamente, a robar, porque puede ser, son adicciones y la otra es la adicción a personas. Y existe también la adicción, ¿verdad?, al sexo. Es que son conductas. Sí. Entonces son tres, el doctor Elizondo los categoriza en tres a conductas, donde entra adictos al sexo, adictos al juego, adictos a las relaciones, ¿cómo se dicen?, tóxicas, ¿sí? Entonces hay muchas adicciones. Las personas, por eso el primer paso habla de la aceptación, admitir que es impotente ante X cosa, la sustancia, la conducta o cualquiera. Entonces, ese es el primer paso, porque mientras no admitamos, no podemos ver, y si no vemos, no podemos corregir. Exacto. Esa es una de las cosas que hacemos. Entonces, el primer paso es, y para practicar ese primer paso necesitamos la sinceridad. ¿Qué significa la sinceridad? Sin mentir y sin fingir. La sinceridad nos va a llevar a la honestidad, ¿sí? Sin ese elemento de la sinceridad no podemos ser honestos. Y más que todo, sí, ser honestos con nosotros mismos. Exactamente. Porque ahí está el principio, ¿verdad? Sí. La aceptación y ser honestos con nosotros mismos. Que eso es algo que necesitamos trabajar los seres humanos. Aceptación, sí. Si aceptamos nuestra condición, cualquiera que sea, podemos salir de ahí. Mientras no aceptemos nuestra condición en la que nos encontremos en este momento, no podemos, porque decimos, ¿qué voy a cambiar si estoy bien? Si lo que hago está correcto, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver, creo que sí tengo un problema, por ejemplo, de ira. Soy una persona puedo ser una persona que me moleste todo, ¿sí? Y con esa conducta hago daño. Lo que no nos damos cuenta, que con esas conductas hacemos daño. Exacto. ¿Sí? Aceptar eso para buscar una solución, para buscar
ayuda, porque eso también es importante. Es imposible lograrlo solo. Puede haber casos, puede haber, pero son muy, muy difíciles de ver. El grupo de ayuda, el grupo nos ayuda a salir de ahí. Y no solamente a salir de ahí, sino que al asistir a estos grupos, uno puede ver en las otras personas cosas que quizás uno no ha reconocido en uno mismo. Eso es bien importante porque uno escucha a la gente, ¿verdad? Y la mente de uno está captando y dice, yo no sabía que yo tenía esto, o yo no sabía que yo actuaba así, reaccionaba así. Entonces, por eso yo digo, por una razón Dios me mandó, ¿verdad?, a estos lugares, porque yo anduve aprendiendo y porque mi deseo, ¿verdad?, no es solamente crecer yo, sino que ayudar. Y en el plan de Dios, Él tiene todo bien escrito. Y me encanta, ¿verdad?, que podamos compartir esto porque ojalá, deseo que le llegue a muchas personas, ¿verdad?, y los haga crear conciencia de que la ayuda ahí está. O sea, que el camino, ¿verdad?, se nos puede abrir, la vida puede cambiar si nosotros, o sea, buscamos la ayuda, estamos listos para recibirla también. Y bueno, sí. El propósito del grupo, porque cuando llegamos al grupo y escuchamos las experiencias de otros, de repente hay un dicho que dice, me cayó el 20, ¿verdad? Uh-huh. Cuando empezamos a escuchar las otras experiencias, entonces nos vemos reflejados ahí. Yo no me había dado cuenta de esto. Yo no me había dado cuenta de mi conducta. Yo no me había dado cuenta que le hago daño a mis hijos cuando hago esto. Entonces, no señalamos a nadie. Cada quien habla de su experiencia y los demás reflexionan. Entonces, uno de los ejercicios muy importantes para los seres humanos es reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Ver hacia adentro, ver hacia nuestros pensamientos. ¿Qué ideas tengo? Y cómo esas ideas me hacen sentir, que son las emociones, y como resultados la actitud. Entonces siempre empieza con un pensamiento, una idea. Por ejemplo, sí. los hombres no deben de llorar. Un ejemplo muy generalizado en nuestra cultura. Los que traemos esas ideas nos encontramos en una encrucijada. Sí, de repente sí. Nos damos cuenta de que eso no es verdad. Claro, ¿sí? No puede ser verdad. No puede ser verdad. Somos humanos todos. Entonces, nos damos cuenta cuando entramos hacia adentro, lo que nos enseñaron, lo que nos fueron programando inconscientemente, porque no podemos, aquí no se trata de buscar culpables. Aquí se trata de darnos cuenta, ok, yo sé que me educaron de esta manera, pero el día de hoy, por eso es el despertar de la conciencia. Cuando despierto, me doy cuenta de que esas cosas las adopté por ignorancia o porque creí que así era la vida, pero esta es la oportunidad cuando reflexionamos, qué ideas adopté que me traen problemas, me traen dificultades, ¿sí? Los prejuicios, ¿sí? Entonces, en la reflexión y cuando estamos en la reunión, cada quien hablando, entonces yo tengo esto, mira, yo también me paso igual. Entonces cada persona va reconociendo. Allá a nadie le decimos que es alcohólico, ni a nadie le decimos qué es lo que tiene que hacer. Con la reflexión se da cuenta y trata de hacer un cambio en su vida. Eso es lo que nos lleva. Nosotros tenemos un paso que es el cuarto paso. Hicimos un inventario moral de nosotros mismos. En ese inventario vamos a poner todos los resentimientos que tenemos hacia las personas que hemos conocido, ¿sí? Porque ese es uno de los venenos. En nuestro texto decimos
que el resentimiento es el ofensor número uno. Destruye a más personas que ninguna otra cosa, más que las guerras. El resentimiento. Entonces, en el inventario ponemos nuestros resentimientos y los analizamos. ¿Por qué estábamos molestos? ¿Por qué estamos resentidos? Porque ese resentimiento lo que hace es que no podamos desarrollarnos. Siempre le vamos a estar echando la culpa que a mi papá, que a mi mamá, que a mi esposo, que porque por los políticos mexicanos, que por los políticos de Estados Unidos, pero nunca nos hacemos cargo de nosotros, ¿sí? Porque hay molestia. Entonces de repente encontramos una persona, vengo manejando, se me cruza una persona y genera molestia, ¿sí? O sea, nos domina, ¿sí? La maldad nos domina. ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? De cómo reaccionemos es responsabilidad nuestra. De cómo reaccionen las otras personas no podemos hacer nada, pero cómo reaccione yo, eso es lo más importante. Entonces en el inventario me doy cuenta cómo reaccioné yo. Hago un lado a la persona, ok, me enojé con mi vecino porque tiene un perro que todos los días se hace popó en mi yarda, ¿sí? Y yo tengo que levantarla todos los días, ¿ya? Y ya, ¿qué produce? ¿Ya? Un conflicto. ¿Y quién sufre ese conflicto? O sea, dicen que el resentimiento es un veneno que la persona se toma esperando que el otro se muera. Ese es el resentimiento. Es una locura. Entonces, en el inventario me doy cuenta, ¿por qué estoy molesto con esta persona? ¿Sí? Me doy cuenta de que la molestia es mía. Esa reacción es mía. ¿Sí? Ok, no quiere decir que voy a dejar que todo se... No, sino que simplemente no voy a reaccionar negativamente, con odio, porque el resentimiento lo que produce es venganza, por lo general, ¿sí? Una persona resentida discute, pelea, quiere tener la razón, y tú y yo, y aparte siempre está buscando una manera de cómo desquitarse. ¿Qué pasa? Pues nunca vamos a tener un desarrollo espiritual y nunca vamos a crear nunca vamos a tener ese despertar de la conciencia. Entonces lo hacemos por escrito y nos vamos dando cuenta que hay algo en nosotros que fue lastimado, nuestro amor propio, ¿sí? Y eso Nuestro está orgullo. unido al ego. Al ego. Entonces ahí entramos al ego, decimos, esa es la parte que Alcohólicos Anónimos trabaja, las manifestaciones del ego. Otra manifestación del ego, ya hablamos del resentimiento, es el temor. El temor, ¿verdad? De repente en esta pandemia entramos en un temor que no se había, que esta generación no había vivido, ¿sí? Yo he platicado con gente menor, esta pandemia nos ayudó a darnos cuenta de nuestros temores, ¿sí? Y que todos somos sensibles, ¿verdad? Sí. Ha traído cosas buenas porque nos ha venido a despertar, a darnos cuenta que somos humanos. Exacto. Sí. Sí, entonces, otra manifestación del ego es el egoísmo, ¿sí? Son manifestaciones del ego cuando tenemos un ego muy inflado, ¿sí? Los 12 pasos nos ayudan a reducir ese ego de tal manera que no reaccionemos, que no nos sintamos víctimas, pero tampoco sintamos que somos los peores. Ni los más poderosos tampoco. Sí, entonces es importante. Todo eso está en nuestro libro Alcohólicos Anónimos, que lo pueden adquirir. Es importante, si no lo obtienen, adquiéranlo. Ese libro se escribió en 1939. Es un libro que se ha escrito en más de 160 idiomas. Está escrito por todo el mundo. Ese es nuestro texto básico. Ahí viene
ahí viene, si se puede decir, la instrucción de cómo practicar los pasos. Y tenemos otro libro que se llama 12 Pasos y 12 Tradiciones, en el que nos ayuda a entender a más profundidad los pasos. Son ensayos para ayudarnos a tener una mejor comprensión de los 12 pasos. Pero el texto básico es lo primero, ¿sí? Porque ahí está cómo se practican los pasos. Y los pasos no es que yo los practiqué, ya los terminé y no. Los pasos continúan desarrollándose en todo, a lo largo de nuestra vida. Claro, es una práctica constante. Sí. Muy interesante, ¿verdad? Todo esto sobre los grupos. Y es una ayuda gratuita, esa es otra cosa, ¿verdad? Es una ayuda. Sí, los grupos trabajan de manera altruista y sin sacar, obviamente, cómo paga el alquiler de un local, claro, de las propias contribuciones de los miembros. Alcohólicos Anónimos no recibe contribuciones de fuera de nadie. Recibe contribuciones de sus propios miembros. Entonces cada grupo se automantiene, no le pide nada. Entonces, y lo que se hace ahí no se cobra, ¿sí? No se forza a nadie, todo es, porque esto se debe de dar en libertad. Sí, muy respetable eso, inclusive las personas, ¿verdad?, que llegan como invitadas, que no pertenecen, no permiten, ¿verdad?, que esas personas hagan contribuciones, solamente los que pertenecen a los grupos. La verdad que a mí me impresionó y me gustó mucho y aprendí mucho, ¿verdad?, de todo eso. Y pues doy gracias a Dios que todas esas cosas han estado en mi camino y me han servido de mucho, porque soy un ser humano, no soy perfecta, y de cada lugar que he estado he sacado, ¿verdad?, una gran ganancia para poder tener más conocimiento, entendimiento y tener empatía, ¿verdad?, a las personas. Pues si hay algo más, ¿verdad?, que puedas compartir. Sí, de hecho, hablamos del cuarto paso, pero todos los pasos, sí, tienen una similitud con lo que hacen las religiones. Tenemos un quinto paso en donde confesamos estas faltas ante otro ser humano, ante nosotros mismos y ante Dios. Y luego el paso 6 y el paso 7 nos van a llevar a corregir estos defectos, ¿sí? ¿Sí? O sea, cada paso te lleva al siguiente paso. 6 y 7 dice, humildemente le pedimos a nuestro Creador que nos liberase de nuestros defectos, cuando ya los hemos visto, cuando ya los hemos admitido, ¿sí? No podemos corregir algo que no hemos aceptado, ¿sí? Ese es el despertar de conciencia. A la vez que es un despertar de conciencia, también nos ayuda a crear conciencia, ¿verdad? Porque el despertar es una cosa y crear conciencia es otra cosa, que es cuando uno entra en aceptación. Sí. Eso es muy importante. El paso 8 y el paso 9, cuando nos dimos cuenta de estos, porque los defectos no es que solamente me afecten a mí, con los defectos de carácter afectamos a los que están a nuestro alrededor y nosotros decimos que hemos causado un daño. En el paso 8 y en el paso 9 reparamos ese daño a cuanto nos fue posible. Hay daños que no se pueden reparar, ¿sí? Que no se pueden reparar directamente, ¿sí? Hay veces que con un cambio de actitud se repara un daño. Ya no soy dictador, ya no soy impositivo, ya no grito, ya no impongo mis ideas. Cuando cambio esa actitud, abierto, comunicativo, cortés, comprensivo, ya estoy reparando un daño. Más respetuoso. Más respetuoso. Entonces mucha gente cambia, ¿sí? Entonces
Esa es una reparación directa, ¿sí? Hay reparaciones indirectas en las que sí se va a tener que ir a pedir pues una disculpa, ¿sí? Si es el caso. Entonces, los pasos están complementados. Entonces, y luego tenemos la continuación, el paso 10. Continuamos haciendo inventarios, porque ya revisé mi pasado, acepté mis errores, pero como ser humano no estoy exento de seguir equivocándome. Entonces, por eso continuamos haciendo. El día de hoy me equivoqué en algo, fui egoísta, fui desconsiderado, fui imprudente, me doy cuenta y lo reparo inmediatamente, ¿sí? Y en el paso 11, a través de la meditación y la oración, trato de tener un contacto más consciente con el ser del espíritu, ¿sí? Y en el paso 12, ¿sí?, llevo este mensaje a los que lo necesiten. Entonces, los 12 pasos tienen todos los principios, ¿sí? Aceptación, reparación, ¿sí?, continuación, meditación, oración. Entonces es un programa muy completo, por eso ha trascendido en todo el mundo. Y no solo eso, sino que también en estos lugares, ¿verdad?, no les importa, o sea, allí no hay discriminación, aceptan a cualquier persona, no importa el color, no importa la raza, no importa si es pobre, si es rico, o sea, no existe ninguna diferencia. Y esa es otra cosa, ¿verdad?, muy importante, como también no le andan preguntando a las personas a qué religión pertenece, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué cree usted? Nada de eso. Inclusive el paso 2 dice, llegamos a creer en un poder superior, ¿sí? Si la persona quiere creer en un poder como él lo entienda, es libre, ¿sí? Ahí no se le impone a ningún Dios. Cada persona va a buscar el concepto que más se apegue a su sí. Exactamente. No hay ninguna, o sea, no tenemos, por eso decimos en nuestro enunciado, no pertenecemos a ninguna religión ni secta, pero tampoco estamos en contra, ni a favor ni en contra, ¿sí? No hacemos proselitismo, no, porque nosotros nos enfocamos en la solución de esta enfermedad y a que la persona se desarrolle espiritualmente. Ya después vas a ver si puede buscar otra filosofía, otra religión, ya es personal, ¿sí? Pero no se le impide. Pero entonces nosotros vemos que los 12 pasos es como el kinder, viene siendo como el kinder, nos prepara para los siguientes escuelas, ¿sí? Los 12 pasos no es el cofundador dijo que que nosotros estamos en un kindergarten espiritual. Todos los 12 pasos son como la preparación para seguir desarrollándonos, no para aquí, ¿sí? El ir descubriendo más cosas. El desarrollo del espíritu no tiene fin, es infinito. Así es. ¿Sí? Por eso también a veces si ven a alguna persona, no, yo conozco un alcohólico, pero se porta muy mal, pues está en un proceso. Muchas de las veces hemos juzgado a Alcohólicos Anónimos por lo que algunos, ¿verdad?, hemos hecho mal, ¿sí? Pero lo hacemos porque esa persona de repente, no, si es alcohólico anónimo, mira cómo se comporta, porque está en un desarrollo, no se ha desarrollado, no ha querido desarrollarse, ¿sí? Cada persona es individual. Individualmente va a desarrollarse según su entrega, según su compromiso. Exactamente. Exacto, sí. Claro, como en cualquier sociedad y cualquier religión, vamos a ver malos seres humanos o vamos a ver buenos seres humanos, ¿sí? Pero que si yo algún día llego a fallar, no es porque Alcohólicos Anónimos no funciona, el que falló fui yo,
¿sí? No me desarrollé, me descuidé. Ahí decimos que a veces nos dormimos en nuestros laureles. Pensamos que ya la hicimos, que ya nos sentimos un poco bien y no continuamos desarrollándonos. Nos conformamos, el desarrollo no termina. Por eso los 12 pasos y la comprensión de ellos también, como en cualquier filosofía, cada vez vamos comprendiendo mejor las cosas, porque viene del espíritu, no viene de la razón. Exacto, todo es así, viene del espíritu, no de la razón. Y el compromiso con nosotros mismos es todo, ¿verdad?, lo que necesitamos, la honestidad y el compromiso con nosotros mismos. Esa entrega que a veces no la tenemos, ¿verdad? Y no podemos culpar a nadie más que nosotros mismos. Así es. Muy interesante. Pues yo los invito, ¿verdad?, a las personas de que no conocen sobre esto, ¿verdad?, que visiten, los que se interesan, ¿verdad?, con este programa, que nos están escuchando, en buscar la ayuda, porque se aprende mucho. Uno mira en las personas, ¿verdad?, las cosas que uno necesita verse en uno mismo, y que a través de observar a otros, y no para crítica, porque es otra cosa. A veces nos perdemos de crecer porque nos enfocamos más en la crítica, solamente, ¿verdad?, en criticar lo que otra persona hace y todo, y no nos vemos a nosotros mismos. Sí, la crítica siempre va a ser negativa. Vemos programas donde se critica y que hacen eso. Siempre va a ser lo más sano, lo más constructivo es la autocrítica. Sí. ¿Qué he dejado de hacer yo o qué he permitido yo? Sí, antes de hacer una crítica, bueno, de repente, ¿por qué critico a la otra persona? ¿Será que en esa persona veo algo que tengo yo que no me gusta? O sea, siempre hay que preguntarnos, ¿por qué criticamos? O a lo mejor me quiero sentir superior a esa persona, por eso hablo mal de... Entonces nos hemos dado cuenta que esas características que tenemos los seres humanos, en esta reflexión nos damos cuenta. Ya me di cuenta que soy muy crítico, ¿sí? Porque a lo mejor hay algo dentro de mí que no está bien, que necesito ver, ¿sí? Posiblemente yo no he logrado algo que aquella persona ha logrado, ¿sí? Entonces, de repente vamos a la autocrítica, y cuando entramos en la autocrítica, crecemos. Y eso es algo, ¿verdad?, que se imparte en todos estos grupos. Sí. Entonces, yo digo, estos grupos tienen mucho que aportar a la sociedad. Lastimosamente, no mucha gente sabe, ¿verdad?, ni tampoco le pone atención, pero sí se aprende mucho, ayudan a mucho crecimiento. Yo, pues, que lo visité, y a mí me sirvió de mucho. Aprendí muchas cosas, me di cuenta cómo sustentan el crecimiento de los seres humanos, y yo, pues, de mi parte lo recomiendo con este programa para las personas que están viendo, que busquen. Si quieren crecer y tener ese despertar de conciencia, hay muchas maneras de cómo uno puede encontrar el camino, y hay que buscar las oportunidades. Todas estas oportunidades de crecimiento, de despertar de conciencia, a lo que nos llevan a todos los seres humanos es a tener mejor calidad de vida. No podemos tener calidad de vida si nosotros no crecemos. Y en el despertar de conciencia, ¿verdad?, todo eso le ayuda a uno a tener mejor calidad de vida a través, ¿verdad?, del crecimiento espiritual. Así es que... Sí, los seres humanos hemos buscado en las cosas materiales, en las cosas que el mundo ofrece, pero y muchas veces ni las disfrutamos. Con el desarrollo del espíritu, con el despertar de la conciencia, podemos, no es malo tener,
sino podemos disfrutar mejor. Claro, porque valoramos más, inclusive eso es lo que ha pasado ahora, ¿verdad?, con esto de la pandemia. Como se ha despertado mucho la conciencia, porque valorizamos, hemos pasado por cosas, yo siempre he pensado que a través de la cercanía a la muerte, analizamos más y valoramos más la vida. Y al valorar la vida, uno se da cuenta de cuántas cosas hay en la vida que a veces uno ni atención le pone. Y ahora me he dado cuenta que se ha visto más eso. Y también uno pone más atención a cosas. Y pues es muy necesario eso. Así es que esto de la pandemia nos ha venido, sin darnos cuenta, ¿verdad?, a enriquecernos con el despertar de conciencia que ha habido. Yo oigo en los programas de televisión y en todas partes. Cada uno de nosotros ya ha tenido una pandemia personal. Sí. En nuestra vida. Esto fue a nivel mundial, pero cuando valoramos las cosas, pues que si podemos decir negativas que hemos vivido en la vida, es para un crecimiento, ¿sí? Nada en la vida que aparentemente decimos es malo, en realidad nos está dando una lección, sí, nos está dando el poder, ¿sí? Nos da. Entonces, transformar lo negativo en positivo, ¿sí? Ese es, de repente decimos, ¿por qué a mí? Y de repente decimos nosotros en la reflexión, ¿y por qué no? No te preguntes por qué, sino para qué. Te hace falta algo. Es como un ajuste. En la mañana, pues de repente algo pasó con mi carro, de repente dije, ya no voy a ir, pero de repente eso me ayudó a darme cuenta que mi carro necesita un ajuste, ¿sí? Igual nosotros, esas cosas negativas aparentemente en la vida nos ayudan a hacer ajustes, sí, a ver, algo estoy fallando en mi manera de ser, sí. Y hacemos ajustes. Entonces, esos ajustes, ¿sí?, nos traen un crecimiento. Sí. No hay de otra. O sea, sí. No hay cosa negativa que no traiga crecimiento. Definitivamente, así es. Bueno, yo creo que ya terminamos el programa. Ahora nos vamos a ir despidiendo esta noche. Muchas gracias, Arturo, por haber compartido. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Esta noche continuamos con los programas con la ayuda de Dios, cada semana con diferentes temas, y ya saben, todos son temas de conciencia humana y espiritual. Por eso el programa es un regalo divino con momentos de reflexión, porque estamos reflexionando con los temas que estamos trayendo. Aquí no es una entrevista, es una conversación para poder reflexionar y poder compartir con ustedes. Así es que los invito a que nos sigan apoyando, viendo estos programas que se están poniendo en YouTube. Ahí lo pueden ver los videos que estamos grabando, que son para ustedes, y también en el programa por Facebook también lo pueden ver. Aquí estamos cada semana. Y les pido que me apoyen haciéndole nuevamente la invitación a comprar el libro y el audiolibro que está en Amazon. Vienen días de fiesta, lo pueden utilizar como regalo para sus amistades, familias, quienes ustedes gusten. Está, como les digo, el libro impreso y en digital. Ahora el audiolibro solamente lo encuentran en digital, pero está para ustedes. Es compartiéndoles un regalo divino, que es el audiolibro, y un regalo divino con propósitos, que es el libro. Así es que los esperamos la próxima semana, y que todos tengan muy buenas noches. Y muchas gracias por su apoyo. Y gracias a ti. Gracias. Arturo.